Gracias, buenos días a todas, a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta sesión de Ética y Democracia. Soy Alonso Vázquez Moyers, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Creo que ya he tenido el gusto de estar con algunos de ustedes. Me recuerdo bien a Alondra Hernández, a Rocío Baltazar, que ya la habíamos tenido, ¿no? En alguna sesión. Y a los que no, pues muchas gracias por estar aquí este día. Sí, está bien. Qué bueno que se encuentre bien, Juan José. Bueno, vamos a comenzar con este módulo de ética y democracia. Voy a proponer una idea a partir de la cual vamos a estructurar el día de hoy la clase, ¿no? Y la vamos a analizar desde 3 puntos de vista. Voy a compartir una presentación. Denme un segundo nada más. Aquí estamos. Bueno, la primera idea, a partir de la cual quiero trazar todo lo demás, ahí va a ser grande. Permítanme tantito porque en esto siempre se me va Bueno, a ver. Permítanme porque tengo siempre problemas con esto. Ok. Bueno, entonces ya, vamos a partir de una premisa. La democracia, aunque son procedimientos, aunque son valores, es una relación social. Es decir, la democracia tiene mayores alcances de los que normalmente le damos en las definiciones académicas normales o que encontramos, digamos, en los libros, ¿no? Permítanme tantito, nada más déjenme. Perdón, decía pues. Entonces, la idea es que la democracia permea, que no únicamente se queda en los procedimientos para elegir autoridades políticas legítimas, que tiene una esfera valorativa que no es menor, pero que, insisto, atraviesa todo el quehacer cotidiano, todas las relaciones sociales, porque es sobre todo eso, ¿no? Ya iremos viendo cómo se configura de esa forma, ¿no? Entonces decía, si bien es cierto que la democracia tiene una esfera procedimental, no solo es una esfera procedimental, ¿no? Eso es lo que más me interesa y no obstante, se vincula con todas las con todas las dimensiones que sí tiene la democracia, pero entonces vamos a hablar de relaciones sociales democráticas, ¿no? En donde nos atañe, desde luego, a todos, a todas, a toda la sociedad. Y ahí tengo que ser preciso, porque cuando digo relación social, no estoy cometiendo este error que es, en buena medida, es una falacia, ¿no? De pensar que todo empieza y termina con el individuo, ¿no? O sea, la ética, lo vamos a ver, ¿no? Y ustedes ya lo han visto a lo largo de las otras sesiones, no es un problema únicamente individual, ¿no? O sea, no es nada más como el comportamiento de las personas que sumadas en su individualidad producen una sociedad ética, porque la democracia tampoco es una cuestión individual. Tiene una dimensión individual, yo puedo ser más o menos democrático, ¿no? Hay encuestas ahí que son bien interesantes luego de verse, distintos ejercicios en internet en donde uno puede meterse y te dicen, ¿no? Pues no es necesariamente que midan qué tan democrático soy, pero cómo mis opiniones, ¿no? Están mediadas por algunos discursos, algunas ideas, y cómo uno a veces es menos, voy a decir, como vienen en los ejercicios, ¿no? Menos tolerante de lo que uno piensa ser, ¿no? Pero bueno, esto solo para poner esta dimensión. Sí tiene una esfera individual, tanto la ética como la democracia, pero ni terminan ni comienzan ahí, a diferencia de lo que dirían algunas otras teorías que lo sostienen de esa manera, ¿no? Que hablan del individuo como el fundamento, como el principio, otra vez, el principio y el final de las sociedades que, por supuesto, involucran a la democracia. Vámonos para atrás. Vámonos a las
formas democráticas, digamos, históricas, ¿no? Solo me voy a detener un poco para hablar cómo las relaciones políticas siempre han supuesto, aún cuando no son democráticas en el sentido que lo entendemos, pero que tienen alguna manifestación democrática, sí tienen una dimensión ética. Vamos a pensar en la Grecia antigua, en el primer modelo democrático que conocemos, el de Atenas. Es un modelo ético ciertamente distinto al que conocemos hoy en día, ¿no? Que tiene una mayor participación las personas, y ahí debe de ser los individuos, así como no, porque había, y ahí podemos empezar a problematizar, ¿no? Había muchas restricciones a quienes podían participar, pero tenían este elemento participativo, ¿no? Esto de reunirse en el ágora para decidir, y además no solo era para decidir autoridades, era para decidir inclusive con relación a la justicia, no está la apología de Sócrates. Claro, eso como una crítica a las decisiones de las mayorías, no es lo que me interesa poner en cuestión, sino que había un compromiso de las personas, de los participantes en la esfera pública, un compromiso para con la sociedad, ¿sí? Y ese compromiso, desde luego, pues está atravesado por una o varias dimensiones éticas. Más adelante lo vamos a ver, pero me quedo con esta idea weberiana, donde Max Weber, de la ética de la responsabilidad. Entonces, en ese sentido, aunque no era solo la dimensión individual, los individuos como individuos tenían un compromiso para con su comunidad política. Desde luego, la comunidad política tenía compromisos para con las personas, para con los individuos, pero fundamentalmente se trataba de un acuerdo colectivo, y eso es lo que me interesa, ¿no? No era que las personas en su individualidad constituyeran por sí y para sí una esfera pública, sino que constituían para un colectivo una esfera colectiva, ¿no? O sea, aquí yo estoy superponiendo, estoy poniendo por encima de lo individual a lo colectivo. Desde luego esto pareciera como raro en los tiempos que corren, ¿no? Pero justamente por eso vamos a problematizar. Y cómo inclusive algunas de las, algunos de lo que, algunos de los problemas que hacen que nuestras relaciones democráticas, nuestras sociedades democráticas tengan dificultades, es justamente pensar que todo comienza y termina en el individuo, y eso atraviesa todo, ¿no? Entonces vamos problematizándolo. Decía pues, la idea de la democracia de Atenas, que por supuesto estamos hablando de un territorio pequeño, pero tenía como fundamento crear una comunidad, para la comunidad en donde había un involucramiento de todas las personas que podían participar en la esfera pública, y ese involucramiento se manifestaba de distintas formas, no solo en la deliberación, también la ocupación de cargos públicos, en la responsabilidad de las decisiones, ¿no? Que no necesariamente eran las mejores, que el arreglo era distinto, porque ahora también tenemos una ética de la responsabilidad que tiene distintos ejes, ¿no? Bueno, entonces voy a avanzar en la presentación para hablar de estas esferas de la democracia. Que yo ponga encima al conflicto no quiere decir que sea necesariamente el eje más importante, pero los acuerdos políticos legítimos, y particularmente la democracia como relación social, implica pues que hay una dimensión conflictiva en la que me voy a detener. Pero primero, vámonos a lo que podría resultar más sencillo de alguna manera, ¿no? Las normas. Las definiciones de democracia contemporáneas que conocemos parten de las normas. Hay definiciones mínimas, como les llaman, que pueden ser schumpeterianas, o pueden ser de Anthony Downs, ¿no? Que ha tenido como mucho auge. A mí no me gusta esa definición, y ahorita voy a ir por qué, y están estas dos esferas para decir no bastan, pero que es una definición normativa. ¿Qué es la democracia para Anthony Downs? Las reglas del juego. Ahí tiene muchos supuestos éticos con los que yo no converjo, con los que yo no estoy de acuerdo, y voy a eso. No obstante, la parte normativa es importante. Vamos a las normas, a los procedimientos, y luego vemos como sus dificultades y cómo la esfera individual es problemática para entonces hablar de valores y conflicto, y entonces redondear la idea y poder transitar hacia la propuesta pues de relación social, ¿no? Bueno, entonces la esfera normativa es muy fácil de entenderse.
porque la esfera normativa con ella trabajamos todos los días, ¿no? Decimos, bueno, estamos en medio de una discusión accidentada, como son las discusiones de esa índole, de una reforma político-electoral, ¿no? Son reformas normativas. Y ahí lo interesante es cómo la norma se reforma y se reforma y se reforma, ¿no? O sea, hablamos de reformas 77, 86, 91, 96, 2007, 2014, por lo menos 6 reformas así que me vienen a la mente como reformas puntuales, claras, y sin embargo seguimos teniendo carencias, ¿no? ¿Y cuál es una de las carencias centrales, principales? La dimensión ética, que los actores políticos, y con ellos no solo me refiero a las y los políticos que compiten por cargos públicos, sino todos aquellos que tienen injerencia en la esfera pública, en la construcción de la agenda, ¿no? Oligarquías, actores que no necesariamente son políticos electorales en estricto sentido, que no observan un comportamiento necesariamente ético. Pero bueno, entonces eso quiere decir, la dimensión normativa está bien, marca una pauta, pero no basta. Y no obstante la dimensión normativa, vamos a ver también que el diseño democrático pues está atravesado por una cuestión ética, ¿no? En la construcción de la democracia institucional, que insisto, de acuerdo con mi propuesta, ¿no? No es suficiente, pero es necesaria, ¿no? Condición necesaria, más no suficiente para que haya democracia, una arquitectura normativa, una serie de instituciones, pero pues lo siguiente sería que el conflicto fuera democrático con arreglo a valores, pero ya lo iremos viendo. Entonces, la dimensión normativa, insisto, la arquitectura jurídica o ingeniería jurídica, como quieran decirlo. Si son más de Sartori, dirán ingeniería. Si son más de estética, pues dirán arquitectura. A mí me gusta más decir arquitectura, porque es bonito, ¿no? Y la ingeniería, pues es funcional, pero no necesariamente es bonito. Con disculpas para los ingenieros que están por ahí. Bueno, entonces decía, la cosa con la arquitectura jurídica es que tiene una dimensión ética, más o menos, ¿no? Es la idea de los pesos y contrapesos por un lado, pero es la idea también de la rendición de cuentas, que pasa por el control que ejercen unos órganos que ejerce la ciudadanía, la emergencia, inclusive el reconocimiento que la ciudadanía puede ser en algunos momentos, no que necesariamente sea, pero puede ser también un contrapeso al poder. Es una idea, desde luego, de democracia, que de lo que se trata fundamentalmente, y ahorita vemos como algunos equívocos, me parece a mí, y algunos limitantes, pero que se basa en la idea de restarle poder al centro, y el centro del poder es el ejecutivo, porque se piensa en el rey, ¿no? Al rey habría que quitarle poder, y entonces vienen los parlamentos primero con una arista aristocrática, pero después con una arista, digamos, un poco popular, por decirlo de alguna manera, en donde vienen la Cámara de los Comunes, ¿no? Y luego, desde luego, los poderes judiciales. Y hasta ahí vamos más o menos teniendo un diseño en donde el poder está más o menos repartido, pero la ciudadanía ha ido adquiriendo en tiempos, digamos, del siglo XX para acá, mediados del siglo XX para acá, después de la Segunda Guerra Mundial, y propiamente después de la caída del muro de Berlín para acá, una preponderancia en lo que hace a la esfera política, ¿no? Separada, curiosamente, de la esfera política. O sea, los ciudadanos se oponen a lo político, yo no sé por qué, porque la ciudadanía es una definición política, pero sí sé por qué, ¿no? Se empieza a pensar que la política todo lo contamina, todo lo ensucia, y es lo que no debe de ser. Y entonces la ciudadanía es lo que se opone. No estoy de acuerdo con ese planteamiento, pero vamos a eso, ¿no? Entonces, en esta idea hay controles. En esta idea de control hay varios supuestos, que las normas sirven para eso, para limitar al poder, para darle cauce. ¿Por qué? Yo les había dicho, la definición que da Anthony Downs, que es parte de toda una teoría, ¿no? La teoría de la elección racional, parte de la idea, por eso, reglas del juego. ¿Qué sucede en un juego? Pues que todos quieren ganar. Yo no juego algo pensando que voy a perder, ¿no? Juego para ganar. Y si juego para ganar, pues voy a jugar de conformidad con las reglas, o más o menos. Voy a ir adaptando las reglas, o voy a ir interpretando las reglas, o voy a ir estirándolas al máximo, ¿no? Para decir, no, bueno, ustedes piensan en cualquier juego, ¿no? Un ajedrez. No, pero esta pieza sí se puede mover así cuando sucede tal cosa, ¿no?
Y entonces ahí voy haciendo como una estrategia para ganar en función de la estrategia de la otra persona, ¿no? En el ajedrez o en el billar, el juego que ustedes piensen, ¿no? Voy a ir modificando mi comportamiento, pero mi comportamiento es estratégico. Entonces eso parte de la idea que las dos personas, o los dos partidos, o los 5 partidos, o los 200 partidos, quieren lo mismo, lo cual quiere decir que son fundamentalmente lo mismo. Jugadores que tienen una estrategia para ganar. Eso prescinde de la ética. Si lo dimensionamos, porque si yo lo que quiero es ganar, la única dimensión ética que tendría es, bueno, de conformidad con las reglas. Yo necesito, por ejemplo, si estoy jugando al ajedrez, pues yo sé que la reina no se puede mover como el caballo, se puede mover como todas las otras piezas, menos como el caballo. Y no puedo hacer trampa en ese sentido, y si hago trampa se puede anular ese movimiento, ¿no? O que el peón avanza a una casilla en diagonal si va a comer, o al frente si va normal, digamos, su movimiento. Y 2, si es el primer movimiento del peón. Y nada más, esas son las reglas. Y a partir de eso, trazo mi estrategia. Pero entonces es una definición limitada de la dimensión ética porque es, ok, actuar de conformidad con las reglas. Y para eso hay instituciones democráticas, ¿no? Que más o menos tratarán de que cuando se rompan, porque se asume que se van a romper, ¿no? A eso nos ha llevado el camino de las reformas. Si es una crítica un poco al camino de las reformas, no estoy diciendo que estuvieran mal, pero estoy diciendo que son insuficientes, tan son insuficientes que son otra vez. Claro, no es nada más porque haya insatisfacción con las reglas. Son multifactoriales estas cosas, ¿no? Y uno puede decir, bueno, pues es que cambian los tiempos políticos y entonces cambian las reglas, quieren cambiar un diseño institucional que traía como una inercia, pero no obstante, hay como inconformidad con las reglas, hay inconformidad en la aplicación de las reglas, hay inconformidad, y esto lo digo con todas las reservas que me merece trabajando en una institución como esta, con las resoluciones de las autoridades. No estoy diciendo que esté bien que estén inconformes, estoy diciendo que hay inconformidad, fundada o infundada, pero existe, ¿no? Y eso nos dice muchas cosas. Pero bueno, el chiste es que, insisto, el camino de las reformas, el contenido normativo, la dimensión ética está acotada. Bueno, eso solo desde un punto de vista normativo. Entonces vamos al punto de vista valorativo, que también existe. Y se conjunta con la parte conflictual, pero vamos a los valores. Los valores, y vamos aquí a darle todo el cariz ético, ¿no? Porque los valores es una axiología, son mandatos, no lo digo en términos normativos, ¿no? Yo sé que para quienes sean como más abogados, estos ¿cómo es? Los mandatos y la norma, ¿no? Y la diferencia entre uno y otro. No me estoy refiriendo a esa teoría jurídica, me estoy refiriendo a una dimensión axiológica, si quieren, filosófica, mandatos de deber ser, ¿no? Lo que debe hacer el individuo, no lo que tiene que hacer necesariamente, que esa es la parte normativa, ¿sí? Los valores pueden estar o no contenidos en la norma, pero los valores me dan un actuar ideal. A veces ese actuar ideal puede contraponerse a la norma o la norma puede no ajustarse a ese actuar ideal. Entonces, la idea es, en la medida de lo posible, adecuarlos. Desde luego, nosotros vamos a pensar en Kant, ¿no? Vamos a pensar en el imperativo categórico, que aquí pido una disculpa porque voy a citar, y esto es un mea culpa y es un error que estoy consciente del error que estoy tratando de corregirlo en la medida de lo posible, que estoy citando autores, hombres, ¿no? Eso es un error y es una limitante y está mal porque también ha habido autoras mujeres. Adela Cortina, por ejemplo, que ha escrito libros sobre ética, la mencionaré más adelante. Martha Nussbaum, que hace expansivo a la ética, por ejemplo, a los animales, y ya lo iremos viendo, pero hasta ahorita he mencionado 2 o 3 y han sido puros hombres, pero no es una clase que esté nada más como direccionada en ese sentido, ¿no? Pero estoy consciente de ello y me disculpo por lo tanto, ¿no? En fin, decía pues que el imperativo categórico, ¿no? Obra de tal manera que tus actos constituyan el fundamento de una ley universal. Tiene una esfera individual, desde luego, ¿no? Porque es la persona que actúa en función a una racionalidad no instrumental, a diferencia de lo que pensaríamos en la esfera normativa de los actores racionales, ¿no?
Por eso estoy diciendo que uno es un mandato de deber ser y el otro es cómo debo de actuar de conformidad con una norma, y que eso no necesariamente va a caminar siempre de la mano. Y ahí vamos a tener el conflicto, entonces, ¿no? A eso voy. Entonces decía, la definición normativa, las reglas del juego es, cumple con la norma, ¿no? No muevas tu peón 2 casillas a menos que sea el primer movimiento, ¿no? No muevas a la reina como se mueve el caballo, no muevas a la torre si no es en líneas, ¿no? Ya sea diagonal o horizontal, pero no, ¿cómo se dice? Está, bueno, transversal, ¿no? Esos movimientos no los puede hacer, bueno, ok. El chiste, pues, es que ahí es un mandato de ser, el otro es el mandato del deber ser, en donde inclusive puedo puede chocar con una ley injusta, ¿no? Y dice Kant, ¿qué hacemos con una ley injusta? ¿Cómo la identificamos? Ahí hay otras propuestas, ¿no? Está la propuesta de la resistencia, Henry David Thoreau, que escribe este libro, ahorita se me olvidó el nombre, ¿no? Sobre la resistencia, ¿sí? Que dice, la ley injusta no hay por qué seguirla. Él mismo fue un partícipe de esa idea de la ley injusta cuando dice, era en Estados Unidos y ahí escribe uno de sus tratados, ¿no? Estaban creando un impuesto para patrocinar la guerra contra México. Y él dice, yo no creo ni en la guerra como medio, y entonces no pago y lo metieron a la cárcel, ¿no? Es un ejemplo. La norma, la dimensión normativa, no es por sí mismo justa, aun cuando venga de procedimientos democráticos, ¿sí? Porque hay valores, hay una dimensión axiológica que no solo es individual, a partir de la cual se debe, se puede y se tiene que juzgar la norma, ¿sí? Entonces, por eso, la democracia como reglas del juego me parece que es insuficiente. Es importante que haya una dimensión, que haya una arquitectura jurídica, pero no basta para ello. Voy a un ejemplo muy concreto que también, no sé si hay aquí alguien que se haya inscrito al diplomado en Derecho Penal Electoral, pero en la noche tenemos una sesión, tenemos la primera sesión, y voy a hablar de la norma penal democrática, ¿no? Y pues ya saben, ustedes ya lo han visto en otras clases, pues la norma penal democrática ahorita está muy de moda por la prisión preventiva oficiosa, nada más antidemocrático. No me voy a meter porque sé que ya hablaron de eso, solo voy a hablar de cómo puede haber este conflicto, no caminar entre una dimensión normativa y una dimensión axiológica, y cómo ambas son importantes para construir normas democráticas. La democracia como reglas del juego, para hacer simplemente hay que seguir los procedimientos, ¿no? Una norma no puede ser antidemocrática en principio si cumple con los procedimientos democráticos. Ya sabemos que sí, la teoría constitucional nos ha dicho que sí. Tan es así que los tribunales constitucionales pueden inaplicar normas o pueden declarar su inconstitucionalidad. ¿Qué están haciendo cuando declaran la inconstitucionalidad de una norma? Una valoración. ¿Con relación a qué? Puede ser una valoración, si ustedes quieren, jurídica, pero ¿con relación a qué? Con relación a valores, con relación a las dimensiones axiológicas que se encuentran explícitas o no en la Constitución. ¿Sí? La prisión preventiva oficiosa, y ahorita pongo ejemplos de derecho electoral, la prisión preventiva oficiosa está en la norma constitucional, lo cual no quiere decir que por eso mismo sea democrática cuando implica el ejercicio del poder punitivo del Estado de manera no solo arbitraria en términos de control, porque dicen, no, pero hay jueces de control, en términos de cómo, contra quién y por qué motivos se ejerce. Claro, esto no es tan nítido, no es tan fácil de discernirse, ¿no? La norma nos da certezas. Está en un contenido normativo, me impone ciertos parámetros y yo digo, bueno, estos son los parámetros los parámetros a partir de los cuales una o un juzgador puede dictaminar una medida precautoria, ¿sí? Una medida para prevenir una situación futura. No obstante, no porque haya parámetros, ese hecho por sí mismo, no porque haya una autoridad que controle ese hecho por sí mismo la hace democrática. Pensemos en otra democracia que tiene medidas aún peores, me parece a mí, en el ejercicio del poder punitivo del Estado, que es la pena de muerte. Pues sí, bueno, pero lo da un juez, hay un jurado que decide, el acusado tiene la posibilidad de aportar pruebas para defenderse, y finalmente
Puede ser un resultado conocido por todas y todos, conocido por el propio acusado, ¿no? Y es un procedimiento que tiene una teleología, que está separado en fases, en donde se valoran pruebas, se desahogan y se llega a una determinación cierta, porque además precisa de la unanimidad, ¿no? Y no obstante, choca con una dimensión, digamos, del colectivo. La pregunta es, ¿hasta dónde, no? ¿Hasta dónde puede ejercerse el poder punitivo del Estado? La dejo abierta. No está predeterminada. Por eso es que existen otro tipo de parámetros, que no son los normativos, que son los axiológicos. Y estos, el problema es que su fundamento, y así lo determina Kant, ¿no? La crítica de la razón pura dice, bueno, la racionalidad, las cosas estas predeterminadas, ¿no? Del espacio y el tiempo, los a priori, ¿no? A partir de los cuales conocemos, pero el fundamento de las costumbres es metafísica, ¿no? Fundamento de la metafísica de las costumbres. Uno de los textos en donde enuncia el imperativo categórico. Entonces, pues discernir cuáles son los valores no es tan sencillo, ¿no? Discernir qué significa el universalismo. Pues que todos somos iguales ante la ley. Sí, pero históricamente eso no ha sido así. El universalismo como valor está desde la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, y resulta que era eso, la Declaración de los Derechos Humanos y del Hombre, así. La mujer no podía votar. Siglo XVIII, ¿no? Entonces, ese universalismo siempre ha estado en cuestión, y a lo que voy es que la esfera valorativa, si bien puede enunciarse de una forma, esta enunciación no es atemporal, no es ahistórica, ¿no? Tiene su propio desarrollo, aunque marca la pauta para poder discernir cuál, de conformidad con los tiempos, de conformidad con la sociedad, de conformidad con la moral social, y esto lo digo no en términos, digamos, como de asustado, ¿no? Sino en términos de valores que se tienen comunes, resulta aplicable, ¿no? Es complicado. Voy a poner otro ejemplo normativo, y este siempre lo pongo, pero me parece interesante. El divorcio como institución aparece en el Código Civil hasta por 1940, una cosa así. O sea, en los años, el Código Civil 1928, me parece, para la ciudad, para el Distrito Federal y los territorios federales, una cosa así se llamaba, no aparecía el divorcio como figura. No había posibilidad. ¿En detrimento de quién? Pues de la mujer, ¿no? O sea, si yo no me podía desvincular de una persona, hay una idea de familia, hay una idea de relaciones sociales que se reproduce, que se legitima jurídicamente, y que impedía a una mujer, pues, formar otra familia, o separarse de un güey que ya no soporta, ¿no? Perdón por lo del güey, pero es la verdad. Y luego, hasta bien entrado el siglo, inclusive XXI, el divorcio era con causas justificadas, ¿no? Tenía que acreditarse que alguna de las limitaciones que establecía el Código Civil, ¿en detrimento de quién? De la mujer. Otra vez, ¿no? O sea, instituciones que eran democráticas, estaban legisladas, eran procedimientos, y tenían una teleología, tenían una racionalidad. ¿Cuál era la racionalidad? Cuidar una institución que se pensaba que era preponderante, que era la familia. Es una forma de ver relaciones sociales. ¿Es preponderante la familia ahorita? No, es preponderante la libertad, sobre todo de las mujeres que ahora, por lo menos, ya se reconoce, han estado en situaciones de desventaja y lo siguen estando, ¿no? Estructural, de desigualdad, y en la ley se plasmaba así, ¿no? Ahora tengo que acreditar que este infeliz no hacía esto y esto y esto, ¿no? Y acreditarlo era un cohete, ¿no? Era difícil. En detrimento, pues, de quien normalmente sufría el tener que estar con un güey indeseable, ¿no? Digámoslo en esos términos. Es lunes, vamos a irlo así como, digo güey, porque así desahogamos un poquito lo difícil que resultan siempre los lunes, ¿no? Bueno, entonces son ejemplos jurídicos de cómo la norma es insuficiente y de cómo van progresando no solo los procedimientos, va progresando también los derechos, van reclamándose, van ganándose. ¿En dónde se ganan? Pues en el conflicto jurídico, ¿no? Se interponen demandas, ¿no? Se hacen argumentos constitucionales, pero basados en una esfera de acción, de axiomas, de valores, ¿no? Es decir,
esto es indeseable para las relaciones sociales democráticas que suponen que un universalismo, todos iguales ante la ley. ¿Por qué me vas a imponer a mí que yo tenga que mantener un vínculo con una persona que no quiero porque no acredito en ninguna de las causas? ¿Cuál es la causa que no quiero ya? Es un acto de voluntad. Si es un contrato y esa es una naturaleza jurídica, ¿por qué no podría terminar? ¿No? Bueno, eso en derecho familiar. En derecho electoral, ¿qué pasa? En el 91, por ejemplo, ¿no? El conflicto postelectoral de las elecciones intermedias en 91. Y hubo una serie de irregularidades, o presuntas irregularidades, vamos a decirle así, que fueron denunciadas. El entonces Tricoel no tenía como muchas facultades para hacer gran cosa, pero dentro de las irregularidades que les denunciaron, ¿no? Y hay tesis históricas ahí que decían, cierre anticipado de casillas, no constituye una causal de nulidad porque no se encuentra, no dice eso textualmente, pero la idea es esa, ¿no? Porque no se encuentra estipulada como una de las causales de nulidad. O sea, violaciones graves tienen que estar fundadas en ley. O sea, una interpretación taxativa, ¿no? Solo aquellas causales que estuvieran en la ley podrían implicar la anulación de una elección, independientemente de qué fuera lo que se presentase en la casilla. La norma legislada. Y ahí podemos decir, bueno, sí, pero no era una legislación particularmente democrática, había una mayoría, todavía había un partido hegemónico que daba como sus últimas patadas de ahogado, ¿no? Y aún así, ¿no? Teníamos una norma y una serie de valores que los valores ahí era como restrinjo todo para que se adecue a lo normativo. Ahí podremos hacer críticas. La teoría del acto jurídico puede decir, pues yo no necesito que haya una norma que me diga, porque hay elementos de validez y de existencia, y si estos no se acreditan, pues lo anulo y ya, independientemente de lo que me diga una regla. Pero bueno, fue una interpretación. ¿Qué sucede después? En el año 2000, ante una serie de irregularidades en una elección, en una entidad federativa, que empieza con T y termina con Abasco, se acreditan una serie de irregularidades y se hace valer una causal de nulidad que no estaba contemplada propiamente, la causal de nulidad abstracta. Se hace valer y se anula la elección por la causal de nulidad abstracta. ¿Y qué dice la causal de nulidad abstracta? Hay dos tipos de causales de nulidad, ¿no? Las que están explícitas y las que son implícitas. Las implícitas, que son las que contravienen los valores democráticos. ¿Cuáles son estos? Equidad, legalidad, que todos tengan las mismas condiciones, bueno, equidad, pero ¿cuál es equidad, legalidad? Bueno, los valores, digamos, democráticos. Ahorita no sé por qué solo traigo en mente la equidad. Hubo muchos actos, ¿no? De que el gobernador saliente estaba apoyando así como muy claramente a un candidato en detrimento de los demás. Entonces no había condiciones de competencia, ¿no? La norma no bastó y hubo que acudir a una esfera valorativa, se declaró nulidad de elección, ¿no? Luego viene en 2007 la reforma y dice, no, pues es que entonces el tribunal puede anular lo que quiera, ¿no? Y entonces revierten esa idea y dicen, solo las que estén contempladas en la Constitución, ¿no? Pero en 2008, en un caso que no hay anulación, pero que se reinterpreta esto, dice la Sala Superior, sí, está bien, pero, o sea, a ver, el orden constitucional tiene que respetarse. No puede una norma hacer que la Constitución no puede una norma ir más allá que la Constitución. ¿Qué pasa si en una elección, como qué pasa si en una relación jurídica, cualquiera que ésta sea, ¿no? No se atienden las condiciones de legalidad, pero esas condiciones de legalidad, o sea, lo que está trazado en la ley, no basta para pensar que esa relación jurídico-social sea una relación jurídico-social para elegir autoridades, sea una relación jurídico-social para terminar un matrimonio, sea una relación jurídico-social para que el Estado intervenga a la fuerza o no, tiene que estar mediada por otro tipo de elementos. Y entonces dice la Sala Superior, ok, pero podemos declarar la invalidez o validez de una elección si esta no tiene arreglo con la Constitución. ¿Qué está haciendo ahí? Una interpretación de índole axiológico. Los conflictos político-electorales, y ahorita voy a esa parte del conflicto, tienen que arreglarse de conformidad con una serie de valores mínimos de convivencia. Entonces, la democracia
es una norma de convivencia, que no necesariamente esa norma tiene que estar explicitada en los códigos, pero sí es la que los atraviesa. Por eso digo que no basta con que sean las reglas del juego, ¿no? No basta con que se limite, no basta con que pensemos que todos quieren lo mismo y entonces hay que ajustar la norma por aquí, ajustarla por acá, reformarla así. Pues sí, pero eso no hace que por sí mismo los actores políticos, insisto, esto, y voy a hacer otro regreso histórico, ¿no? Esto no hace que todas y todos participen en igualdad de circunstancias, ¿no? No quiere decir que no pueda haber mediaciones indebidas y no quiere decir que su comportamiento no pueda siempre estar en los lindes de la ley, que tampoco son siempre y totalmente y absolutamente claros, ¿no? Entonces, la democracia también supone conflicto. Conflicto por definirla. Aquí yo estoy dando un par de definiciones, por lo menos, y empecé con otra. Dije, es una relación social. Pero además, es conflicto porque es una manera, el conflicto es inherente, todos tenemos conflictos, ¿no? Y los conflictos no son malos. Para dirimir una cuestión política de cuál va a ser el arreglo, en torno a qué, cómo se va a distribuir el presupuesto, cuáles van a ser las políticas públicas que se van a ejercer, cómo se va a gastar el dinero y en qué, va a suponer por lo menos un debate de ideas, ¿no? Un intercambio de ideas. Y ese intercambio de ideas no necesariamente va a ser, todos van a estar de acuerdo. A lo mejor se acuerdan ustedes de un anuncio, por lo demás falaz, pero así se han construido como muchos imaginarios de lo que uno espera que suceda en la sociedad. Sí, por eso, insisto, es importante tener la dimensión del conflicto, ¿no? Había en el cine, yo recuerdo haberlo visto en el cine, pero a lo mejor también en la tele, unos anuncios de niños, ¿no? Porque nada más bonito, ¿no? Ay, vamos a romantizar la cosa, ¿no? Y entonces eran los niños que estaban en el Congreso y los niños se levantaban y a favor, todos a favor de qué, de México, ¿no? Ay, por amor de Dios. O sea, ya estás prescindiendo, por un lado, de un elemento democrático sine qua non, que es la posibilidad de que haya opiniones contrarias. Pueden no gustar. Yo no estoy de acuerdo con ciertas opiniones, con muchas, y muchos no están de acuerdo con las mías, desde luego, ¿no? Yo no quiero que estén de acuerdo conmigo. Bueno, yo sí quiero que estén de acuerdo conmigo, claro, por supuesto, pero no necesariamente es así. Y tanto yo lo tengo como aceptar, como ustedes tendrían que aceptarlo en alguna medida, ¿no? Sobre todo cuando se trata de dirimir cómo queremos construir nuestra esfera pública. Pues es que eso no podemos llegar a un consenso universal y absoluto que para todos sea el mismo. En lo que sí podemos estar de acuerdo es en el medio, que es la democracia, ¿no? O sea, podemos no estar de acuerdo en los cómo, pero sí en el qué, ¿no? Y entonces ahí, bueno, tendremos esta dimensión democrática, ¿no? Y dije, voy a retrotraerme en el tiempo, voy a regresar en el tiempo para hablar de esta parte del conflicto, ¿no? Y el conflicto tiene como varias manifestaciones, pero ha estado siempre. El conflicto es inherente a todos los arreglos políticos. Aristóteles, cuando hace su clasificación de las constituciones, ¿no? En la política, dice, por ejemplo, ¿no? Bueno, habla, por ejemplo, de las formas de gobierno, las mejores y las peores, ¿no? Tienen esta clasificación que es ética. También Platón, cuando hace su clasificación, dice, la mejor es la república, pero la república es un ideal al que no podemos acceder, pero que el comportamiento ético de las personas que la componen supone, ¿no? Que cada uno, de conformidad con sus capacidades, no de conformidad del lugar en donde nació, porque no está mediado por eso, no es una aristocracia, es cada persona de conformidad con la posición intelectual, física, que conoce, que sabe, que desarrolla, va a tener una función. Pueden ser gobernantes, los filósofos, que según él eran los mejores, o pueden ser comerciantes, o pueden ser guerreros, porque son los más aptos, ¿no? Son los más fuertes para hacerlo, ¿no? Y luego viene la timocracia, que la timocracia pues era como el gobierno espartano, ¿no? Pero ahí el elemento no era tan racional. Y luego vienen las formas impuras, ¿no? Bueno, todas son formas impuras, pero van degradándose, ¿no? La tiranía, las oligarquías. Y Aristóteles también lo piensa de esa manera, ¿no? Por cierto, para Platón la peor forma de paz era la tiranía, ¿no? Pero la democracia no era particularmente buena tampoco para Platón.
¿no? Claro, él era un desencantado de la democracia. La democracia produjo la muerte de su maestro Sócrates, que tenía una dimensión ética, por cierto, ¿no? O sea, aquí para ir viendo cómo también, dije, no solo son los individuos, pero también somos los individuos, él tenía un dilema, ¿no? Y el dilema era el castigo que suponía para Sócrates en la apología, era el destierro. Te vas de Atenas, o beber cicuta, y él prefirió beber cicuta. Yo la verdad es que hubiera preferido irme, ¿no? Pues total. Pero yo, ¿no? Agarro mis chivas, me voy y pues ya hago mi vida en otro lado. Pero ahí la cosa es que el valor de pertenecer a una comunidad política era más fuerte de lo que es ahora. Ahora uno dice, ah, pues qué bueno, hasta mejor que me corran de aquí, ¿no? Ya igual, como quiera, ya no quería estar aquí, ¿no? Entonces, pues me voy y ya. Pero en esos momentos, el conflicto, ¿no? Era porque pertenecer a una comunidad significaba muchas cosas, ¿no? Ser un ateniense era algo mucho más que ser un mexicano, ¿no? O ser un francés, o ser lo que sea, ¿no? Bueno, son valores, pero que esos valores no nada más eran de la persona, eran valores compartidos, ¿no? Por eso era el castigo, era el destierro, que por todo lo demás hoy está prohibido, ¿no? El 22 constitucional. Pero aún si no estuviera, pues yo diría, bueno, pues así es la vida, ¿no? A veces se gana, a veces se pierde y a lo mejor hasta gano, ¿no? Y me convierto, no sé, ciudadano de otro lado y qué tal que me va mejor, ¿no? Bueno, entonces, esto solo para decir que el conflicto siempre ha estado presente en diversas manifestaciones. Entonces, no sería algo a qué rehuirle. Y entonces Aristóteles, cuando hace su clasificación, también piensa en formas puras e impuras, ¿no? Una de las cuales es la politeia, que es la mejor. ¿Y por qué es la mejor? Porque reconoce el conflicto. ¿Y cuál es el conflicto que piensa Aristóteles? De clase. Y también Maquiavelo, en los discursos de la primera década de Tito Livio, analiza las instituciones de la República Romana y dice, hay que limitar ¿a quién? A las oligarquías. Conflictos de clase, que las instituciones reconocen, presuponen y canalizan. Pero no se puede no solo reconocer, se tiene que canalizar porque es inherente. Todos tenemos una posición, posiciones sociales distintas. Esas posiciones sociales, lo único que suponen es que vamos a ver las cosas de distinta forma, ¿no? Y que verlas de distinta forma nos va a significar de manera distinta. Y voy a irme ahora sí a lo contemporáneo para hablar de estos conflictos, ¿no? Ya dije, viene el movimiento sufragista de las mujeres. Por supuesto, eso no basta. Bueno, ya puedes votar. ¿Y mi representación? ¿Y mi posibilidad de acceder a cargos públicos? Bueno, ahí va. Oye, ¿y la ley que es de, digamos, que me limita, que impone violencia contra mí, ¿no? Que criminaliza ciertas conductas, que tengo que aguantar a un güey que ya no soporto porque así es la ley? Pues no. Y entonces se transforma. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que sigue siendo, desde luego, algo que se sigue construyendo y que se sigue deliberando y sobre lo que no hemos todavía. Sería yo muy, no solo ingenuo, sino muy mentiroso. Y ya no, ya conquistaron las mujeres los mismos espacios, porque miren, numérica, pues claro que no. Numéricamente a lo mejor, ¿no? Pero subsisten prácticas de violencia que ahí están y que entonces decimos, democráticamente está una ley para, ¿cómo se llama? Ley para garantizar una vida libre de violencia, ¿no? Reforma de 2020, que transforma electoralmente también la cuestión de violencia política de género. Y ahí está la violencia política de género. Y continúa, ¿no? Y continúan los terribles y atroces feminicidios. Y continúan un montón de prácticas ahí que ahí subsisten. Entonces, por eso digo que es insuficiente pensarlo como normas, nada más. Necesitamos adecuarlo a valores y necesitamos adecuarlo no solo individual, ¿no? Yo lo enuncio, yo lo digo, yo lo reconozco. Ah, ya ven, no es problema mío, porque yo sé, y entonces yo no soy parte de eso, ¿no? Ese es un problema. Cuando nosotros vemos la ética como una dimensión meramente individual, ¿no? Yo saco las manos, ¿no? Y yo digo, a ver, yo no estoy diciendo que yo sea, o sea, yo estoy adoptando como esta posición que podría adoptar cómoda, ¿no? Yo no soy machista, típico del machista que dice eso, ¿no? Pero bueno, yo no soy machista, yo no discrimino, yo hago, no, pues yo no soy parte del problema. No, por supuesto que sí eres, porque es un problema público, es un problema colectivo. Y en la medida en que tú saques las manos porque tú sí eres bueno, lo que sea que eso signifique,
En la medida en que no te involucres con eso y no digas, pues tendré que revisar mis actitudes, tendré que revisar, oye, en mis clases cito puros hombres. Eso como que de alguna manera sí reproduce una idea de que el conocimiento, quienes lo producen, quienes lo tienen y quienes han construido los discursos de saber, los hombres. Ah, Chihuahua, eso no es cierto. Pero lo dices, a lo mejor lo sabes que no es cierto, y no obstante en tu práctica lo haces porque no le estás dando otro peso a otras autoras. ¿Me explico? Si no revisamos esa parte, si decimos, yo no soy parte del problema porque es un problema individual y yo ya lo resolví en mi esfera individual, vamos a seguir teniendo ese problema, ¿no? Bueno, entonces, por eso digo, no basta ni con las normas ni basta con el comportamiento individual, aun si este se arregla valores, aun si este admite el conflicto, pero desde luego sí pasa por ahí, pero entonces el conflicto es colectivo, los valores son colectivos y las normas son pautas a partir de las cuales juzgamos, pero que estas no solo pueden ser insuficientes, pueden ser antidemocráticas, ¿sí? Declarar otra vez, declarar la inaplicación de una norma es porque no corresponde con fines, con valores democráticos. Y ya podemos pensar lo de la prisión preventiva oficiosa, si era competencia o no de la Corte, si puede ser control abstracto. Ese es un debate jurídico. Pero aquí lo que importa es, la pregunta es, ¿puede el Estado ejercer su poder punitivo de esta manera dentro de una sociedad democrática como la conocemos? Sí, no, y por qué. Yo digo que no. Pero bueno, decía, en la esfera del conflicto ya no nada más tenemos la parte de el género de las mujeres, ¿no? Sino que tenemos otros actores, otros grupos, otros colectivos, ¿sí? ¿Quiénes? Diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias sexuales, ¿no? O sea, personas que no se definen desde la parte binaria, ¿no? Que dicen, no, ¿y dónde está mi representación? ¿Y dónde está el reconocimiento de mis derechos? Es que eso es conflicto en el mejor de los sentidos, ¿no? Porque están saltando a la esfera pública, están emergiendo a la esfera pública, demandando reconocimiento, demandando representación política, demandando un contenido normativo y esperando un comportamiento social que no solo les reconozca, porque por reconocer qué bonito, ¿no? Que los tome en términos de la universalidad. Entonces, por eso digo, o sea, los valores pueden estar ahí enunciados, ¿no? Universalidad, lo que sea que eso signifique. ¿Qué significa? Cada vez más personas que pueden participar y que pueden significarse como personas en su individualidad, en su colectividad, de conformidad con sus preferencias, de conformidad cómo se identifican como grupo, como colectivo, ¿sí? Colectivos LGBTIQ+, ¿no? Colectivos de afromexicanos, afrodescendientes, colectivos de personas que viven más allá de las fronteras mexicanas, colectivos de personas que están en prisión preventiva oficiosa o no, pero que se les privan de derechos políticos cuando eso no tendría por qué ser. Todo eso puede no estar explicitado en la norma, pero es parte de los valores que regulan que el conflicto que existe no se salga de causa, porque la democracia también supone equilibrio, como Aristóteles, como Maquiavelo, ¿no? Equilibrio en ese sentido. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Preguntas, comentarios? ¿Todo bien? Avanzamos, pues, ¿no? Bueno, entonces, de la ética de la responsabilidad ya había hablado. Vamos a pensar no solo en Max Weber, vamos a pensar en Adela Cortina. Ok, cualquier comentario, pregunta, ¿no? Me interrumpen, por favor. Adela Cortina dice, la ética, la mayor felicidad posible para el mayor número de personas, ¿sí? Y hay otro libro en donde habla sobre la bondad, ¿no? Como los mandamientos éticos. Insisto, mandamientos de comportamiento que tienen un fundamento racionalidad socrático, kantiano, ¿no? En el sentido de la racionalidad no es aquello que me conduce a actuar de conformidad con mis fines, ¿no? De arreglo con mis fines. Yo quiero un mejor trabajo. Y no estoy, esto me van a ver, ¿quieres un mejor trabajo? Ahí está el periódico. No, yo no quiero un mejor trabajo, pero si quisiera, que no quiero. Pero habrá quien quiera un mejor trabajo y es legítimo que así sea. Y entonces voy a, no sé, prepararme o voy a buscarlo, ¿no? Pero esos son fines individuales que pueden ser egoístas y que pueden chocar con otras personas, ¿no? O sea, que pueden
si todos queremos lo mismo, entonces quizás vamos a lograr una situación indeseable. Voy a poner otro ejemplo, porque a veces, ¿no?, el comportamiento egoísta, que sería como la acción con arreglo a fines, cuando no está la dimensión ética, ¿no? Puede no solo colisionar con otras individualidades, sino producir situaciones injustas hasta para mí, hasta para todos. Voy a poner un ejemplo, así mundano, ¿no? Para quienes viven en la Ciudad de México, pero la verdad, la mayoría de las metrópolis contemporáneas, ¿no? El tráfico. Y entonces, ¿qué pasa con el tráfico, no? Y aquí vamos a ver cómo el comportamiento ético, las expectativas, no es tan fácil tampoco de congeniarse. Pero bueno, entonces estamos en el tráfico, ¿no? Y clásico, que estamos en un cruce y que ese cruce pues tiene por lo menos otra vía, ¿no? O sea, que hay un semáforo, ¿no? Y yo estoy avanzando por aquí y hay otros coches que van por acá y está el semáforo. Y yo voy avanzando, pero de repente estoy viendo que adelante ya no están avanzando. Y yo tengo dos opciones, seguir o pararme y decir, yo no sé si el semáforo vaya a posibilitar que yo avance. Y si yo no avanzo, voy a impedir que los otros pasen, pero pues a mí qué me importan los demás, a mí me importa avanzar yo, ¿no? Y entonces avanzo. Pero ¿qué pasa? Que los otros van a pensar lo mismo y entonces podemos entrar en una situación que ni yo avanzo ni los otros avanzan porque los dos ya nos quedamos atascados, ¿no? Pensemos que el tráfico es el mismo de ida en el cruce, ¿no? Hacia un lado y hacia el otro, y los otros piensen lo mismo y podemos llegar a una situación de total atasco porque estábamos considerando mi individualidad, lo que a mí me convenía, ¿no? Un matemático de nombre John Nash, que ustedes alguna vez habrán escuchado, hay una película, ¿no?, de Mente Brillante, y no voy a poner el ejemplo que él pone, pero, y ni siquiera sé si sea cierto como él lo dilucida, porque pues en la película puede estar así como medio dramatizado, como sería esperable, ¿no? Una película buena, por cierto, ¿no?, con Russell Crowe. Bueno, el chiste es que dice, cuando todo el mundo va por lo mismo, cuando todo el mundo quiere lo mismo, todos se bloquean, todos queremos pasar, ¿no? Individualmente, ¿qué es lo que me conviene a mí? Pasar lo más rápido posible, pero eso puede ser indeseable para fines colectivos. Entonces, imagínense lo mismo para cualquier situación social. Todos queremos, y eso es el planteamiento de Hobbes cuando escribe el contrato social, todo el mundo va a querer lo que lo hace distinto, lo que lo hace mejor, lo que es escaso, ¿no? Sea dinero, sea poder, ¿no? Y entonces eso producirá conflicto, pero ese conflicto se sale de cauce porque empezamos a pelear, ¿no? A pelear por eso. Entonces se le da un poder al Estado para que sea él el que pelee. Bueno, entonces luego viene otro dilema, ¿no? Otro dilema que esto lo plantea la Premio Nobel de Economía Oliver Ostrom, no, se apellida Ostrom, ahorita se me olvidó el nombre, pero igual, ¿no? La paradoja de los comunes, de los bienes comunes, y es lo mismo. La idea redunda en cómo producimos acuerdos políticos que garanticen, la mayor felicidad para el mayor número de personas. Es el acuerdo democrático la forma para tener sociedades, y aquí el problema no es menor, ¿no? Más iguales o más libres. La libertad y la igualdad son lo mismo, o sea, son compatibles o son incompatibles, ¿no? ¿Sí? Vamos a pensar en eso porque ahorita vamos a intercambiar esa idea en cuanto a el problema de la igualdad contra la libertad. Pero bueno, eso con relación a las personas, a las personas. Y decía, no son problemas solamente individuales. En la medida que los veamos como individuales, vamos a caer en esta falacia de, como yo no soy, y yo le reconozco, estoy ironizando, ¿no? Como yo le reconozco todos los derechos a la mujer, yo soy súper igualitario en todas mis relaciones. No es problema mío. No es problema mío el calentamiento global porque yo tomo bici. No tomo, pero bueno. Yo utilizo bicicleta para viajar al trabajo. Es más, vengo caminando porque yo vivo cerca. Yo camino al trabajo. Entonces el calentamiento global yo no tengo nada que ver, ¿no? Y así sucesivamente. Maltrato animal, no, pues yo no me gustan los toros. Yo tengo un perrito y lo trato bien. No es problema mío. Pero si es, en la medida que yo crea que no es porque mi acción individual supuestamente no se ajusta con eso, entonces, pues ya, se lo dejé a todos los demás, ¿no? Bueno, pero esa es una dimensión.
Ahora pensémoslo del lado de los malos, ¿no? No estoy diciendo que sean malos, pero los gobernantes, ¿no? La gobernante, tiene también una serie de finalidades, vamos a pensar, finalidades colectivas, de construir bienes públicos, ¿no? Y tiene que tomar decisiones. Esas decisiones no necesariamente van a ser óptimas. Aquí, otra vez, la colisión entre normas, valores y conflictos, ¿no? Y vuelvo al problema de inicio, de pensar a la democracia solo como normas y de pensar a la ética como solo una cosa individual. Si nosotros pensamos que las reglas del juego son la democracia, entonces el gobernante, ¿qué quiere? Permanecer en el poder. ¿Qué quiere? Que sus réditos electorales subsistan. ¿Qué quiere? Que se asegure victorias electorales. Entonces, en la ética de la responsabilidad, no hay tal, ¿no? Yo voy a tomar una decisión, sí y solo sí, esta implica el menor costo político posible, ¿no? Obviamente aquí cuando estamos hablando de ética, desde luego estamos hablando también de, como ya decía, normas de deber ser, lo cual no quiere decir que en la esfera del ser esto necesariamente suceda así, ¿no? Con esto no estoy diciendo que los políticos sean buenos o malos o siempre necesariamente de una manera o de otra, sino que estamos hablando de cuál es el fundamento de actuar y por qué la democracia tiene una dimensión ética, cuál es y cómo se manifiesta en los distintos actores que lo componen. Entonces, en la conjunción de los acuerdos políticos vinculantes, tenemos primero que reconocer la legitimidad de todas, de todos, de todes, ¿no? No solo reconocerla, abogar porque subsista, ¿no? Nada de que todos de acuerdo. La diferencia está bien. Sí, claro, desde luego, vamos a tratar que esa diferencia no implique que se disgregue el todo social, ¿no? Lo cual implica reconocer, otra vez, ¿no? Reconocer representación. No me gusta, pues no te gustan, pero merecen representación, por lo menos. Merecen exponer sus premisas, por lo menos. Merecen poderse manifestar como quiera que se quieran manifestar, por lo menos. Y merecen que por lo menos tú lo aceptes, no que lo toleres, porque tolerar siempre es como el discurso fácil, ¿no? De los liberales. Perdón, con todo respeto. Yo no soy alguien que esté como muy de acuerdo con el liberalismo porque me parece que es una bandera fácil, ¿no? Yo soy liberal y eso ya me pone de lado, de, ay, sí, súper buena onda y yo acepto. No es cierto, ¿no? Y entonces, no es desde ese sentido de la tolerancia, no, el reconocimiento. Porque tolerar es algo que no me gusta. O sea, a mí no me gusta luego, no tengo mucho problema con eso, afortunadamente, pero no me gusta luego la música que sí llegan a poner los vecinos, ¿no? Es como de gota. Bueno, pues son las 2 de la tarde, o sea, tampoco les puedo decir que no la pongan, pero no me gusta y cierro la ventana y pongo la mía, ¿no? Pues lo tengo que tolerar porque vivimos en una comunidad y pues ellos no tienen menos derecho que yo de poner música. Eso lo tolero, o sea, bueno, pero no se trata de eso, ¿no? No se trata de aceptar lo que no me gusta así, sino de reconocerles que tienen el mismo derecho legítimo como comunidad, como individuos, sean LGBTI más, sean mujeres, sean afrodescendientes, sean otras expresiones culturales que yo quizás no entiendo porque no formo parte de ellas, pero que les reconozco esa legitimidad. Pero también el Estado les tiene que reconocer esa legitimidad, no pasa solo por mí, ¿no? Y entonces vuelvo a la idea de la o el gobernante, ¿no? Y la ética de la responsabilidad, que tiene distintas vertientes. Primero, desde luego, reconocer la pluralidad social, ¿no? No la pluralidad de ideas, otra vez, contra los liberales, no la pluralidad de ideas. Eso está bien. No estoy diciendo que no se tenga que reconocer. Por eso digo que la esfera normativa es una condición necesaria, más no suficiente para que haya democracia. Porque necesitamos valores y los valores son ética. Y necesitamos conflicto y los conflictos están mediados por tanto la norma como que esa norma esté de acuerdo con los valores éticos para que el conflicto sea ético también. O sea, puede haber conflictos éticos, por supuesto, y esa es la idea, ¿no? En la medida en que yo diga, pues bueno, pues está bien, quizás no lo entiendo por mi posición, quizás no es la idea que yo necesariamente defiendo, o podría ser una idea que yo no voy a abanderar porque no es mi causa, ¿no? Esto pasa también mucho, ¿no? Con las personas que de repente quieren ser como los adalides de algún grupo minoritario y yo que no soy de ningún grupo minoritario, pero yo sí te entiendo, ¿no?
y entonces yo voy a marchar. No, no marches conmigo, o sea, simplemente reconoce que tengo esa legitimidad y mucho bien harás, no solo no poniéndote con claro el blanco heterosexual salvador del mundo, ¿no? Otra vez el Superman, ¿no? Que viene, yo soy mejor y entonces yo, aunque soy parte de los privilegios, renuncio a ellos porque los reconozco y yo sí sé y entonces se vuelve mi causa, ¿no? No es tu causa, amigo, no es tu causa, no la quieras volver algo que no es, pero sí reconoce que existe y trabaja para que en todo caso las diferencias que sí existen no se reproduzcan, no se legitimen y no persistan. Pero es un trabajo constante, ¿no? Bueno, y el gobernante pasa lo mismo, ¿no? Las y los gobernantes no solo están limitados normativamente, que eso está bien, ¿no? Esta parte que dijimos de la accountability o la rendición de cuentas, ¿no? Esa es una parte. Están limitadas por el poder ciudadano, están limitadas por el voto ciudadano, que refleja y que tiene que ser, materializarse. El voto, digo, ¿no? Numéricamente en los pesos, en los contrapesos, lo que quiera que ustedes, lo que sea que ustedes crean que es, ¿no? Entonces, bueno, esa parte. O sea, hay una responsabilidad jurídica, ¿no? Soy responsable jurídicamente ante la Cámara de Diputados y me pueden llamar a comparecer. Está bien, es parte del arreglo jurídico democrático. Por eso digo, no es prescindir de la norma, es solo decir que no termina ni empieza en la norma, ¿no? Es comportamiento deseable, es una racionalidad que no es nada más instrumental, lo que a mí me conviene. Y con el gobernante, ya que hablamos de las personas, con el gobernante pasa lo mismo, ¿no? No es nada más el rédito político. Insisto, con esto no quiero decir que no actúen así, estoy diciendo que óptimamente, idealmente, que es lo que supone la ética, ¿no? Idealmente no tendría que ser así, ¿sí? Porque más, el Estado no son nada más los gobernantes, ¿no? Son los representantes, las y los representantes, son los poderes judiciales, y vamos a regresar a los poderes judiciales, que son un actor central en esta idea del conflicto con arreglo a valores y con arreglo a normas, ¿no? Que es lo democrático. Bueno, pero, insisto, los gobernantes en determinados momentos, las y los gobernantes en determinados momentos, se podrán ver frente a disyuntivas. Si hago esto, no me conviene políticamente, pero conviene para los fines sociales que sean, ¿no? No voy a poner ejemplos concretos porque esto puede desatar polémica, ¿no? Pero voy a poner un ejemplo. Voy a rescatar económicamente a un grupo o a otro. Nada más tengo dinero para uno o para otro. ¿Cuál será socialmente más útil? ¿No? No voy a decir qué grupos, ni cómo, ni nada, pero simplemente tengo esa disyuntiva. Le voy a quitar dinero a unos para dárselo a otros. No con un afán de Robin Hood, ¿no? Simplemente tengo que distribuir recursos. Y en esa distribución de recursos, mis recursos son estos, y entonces necesito recursos para otra cosa, ¿no? Claro, lo podemos regresar a Maquiavelo, y qué decía con las instituciones, y que tendría que ser el papel de las instituciones, ¿no? Si quiero equilibrar, que el conflicto no sea inequitativo, pues para eso está el Estado, justamente, ¿no? Reconociendo que hay quienes tienen mayores posibilidades, no solo de influencia, mayores posibilidades económicas, una posición, digamos, de ventaja, y entonces el Estado pues tendría que hacer lo posible por equilibrarlo. Es la teleología del 123 constitucional, por ejemplo, ¿no? Es la teleología del 27 constitucional. Más allá de que ya se haya transformado y que ya signifique otra cosa, pero la idea era, pues el Estado reconoce que hay grupos en desventaja, ¿no? Y así lo sigue reconociendo. No quiere decir que porque ahora ya tengamos ese aparente reconocimiento de grupos en desventaja, que, pero es que son en desventaja. Pues es que la idea es que ya no estén en desventaja. O sea, ya reconocimos que han tenido desventajas históricas, que desigualdades, que hay violencia ilegítima que se ejerce en contra de ellos. La idea es que ya no se ejerza, ¿no? La idea es que ya no haya violencia de género. La idea es que ya no haya transfobia. La idea es que ya no haya homofobia. La idea es que ya no haya cualquiera de las otras fobias que existen, que son muchas y que son variadas, y que todas suponen, ¿no?, el ejercicio legítimo de la violencia, el ejercicio ilegítimo o la reivindicación ilegítima de ciertos derechos en la esfera política, ¿no? ¿Qué es sino la idea del Make America Great Again, ¿no? Pues es una idea de sacar, de expulsar a unas ciertas personas, ¿no? Por su procedencia, por su apariencia, por sus orígenes, de la posibilidad de tener representación,
de la posibilidad de acceder a ciertos beneficios que otorga el Estado, ¿no? No obstante que participan en él activamente, porque trabajan, ¿no? Porque pagan impuestos, directos o indirectos, como sea, ¿no? Bueno. Entonces, en la ética de la responsabilidad, tiene la o el gobernante primero que saber que existe esta pluralidad social, ¿no? La definición contemporánea de ciudadanía implica que hay un montón de diferentes posibilidades de ser y de ejercer los derechos de ciudadanía, o sea, de participar, y que esa participación significa también cómo yo me significo, valga la redundancia, como persona, ¿no? El principio pro persona, si quieren decirlo así, si quieren hacerlo técnicamente jurídico, ¿no? Pero cómo me significo, dentro de qué grupo me admito como miembro, ¿no? ¿Y por qué? Y cómo ese grupo tiene una serie de manifestaciones discursivas, una serie de manifestaciones simbólicas, ¿no? Que puede ser como me visto, ¿no? Puede ser como hablo, puede ser como o cómo no me visto, o sea, rechazando unos ciertos estereotipos o abrazando una serie de manifestaciones simbólicas de la persona, ¿no? ¿Podría venir yo al tribunal con una peluca, con las pestañas enchinadas y con sombras? Sí, ¿por qué no? No es el grupo con el que yo me identifico, pero si me identificara no habría nada que me limitara a hacerlo. Y si me limitara tendría un problema. Yo no. Bueno, yo tendría un problema, ¿no? Porque no me estarían reconociendo un derecho que yo podría ejercer, pero habría un problema tanto colectivo como institucional. Y regreso a esto, ¿no? Porque esa es la parte institucional, no solo decir, bueno, pues si quieren venir en tacones los hombres o lo que sea que quieran ser, vengan con tacones y con falda, y pues está bien, sino, insisto, cómo distribuyo los recursos, cómo distribuyo la política pública y en detrimento de quiénes, ¿no? O sea, a quiénes descobijo para darles a unos o dejarles de dar a otros, ¿no? Entonces, por eso viene en esta lámina, ¿no? Esta acción inicialmente mala, que puede estar justificada sus consecuencias, si contribuye al bien general, que esa es la parte que es interesante. Y por eso digo, no es nada más de individuos. El problema con el bien general es que es bien difícil de determinarlo, ¿no? Bien difícil de determinar, sobre todo en coyunturas como, y podemos volver a la prisión preventiva oficiosa como debate, ¿no? O podemos volver al tema del divorcio como debate. Sí, bueno, es que el bien general es la familia. Yo digo, no, por supuesto que no es la familia el bien general, porque la familia no tendría que ser una institución opresiva para una mujer, ¿no? La prisión preventiva oficiosa no tendría por qué ser opresiva para grupos sociales marginados y utilizarse sistemáticamente para no asumir otras responsabilidades como es, pues integra bien tus averiguaciones y no encierres a las personas porque no tienes nada, pero te encontraste ahí con cualquier cosita que justificaba la medida, ¿no? Porque es sospechoso de que se metió a una casa, ¿no? Por decir un delito, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿cómo se ejerce? Aquí ya no nada más cómo ejerzo yo mis derechos de ciudadanía con relación a otros, sino cómo se ejerce el poder con relación a otros y qué órdenes u orden social estoy yo con ello. Bueno, estarían los gobernantes, pero nosotros también somos portadores de discursos, ¿no? Y de expectativas y de ideas y de prácticas sociales, ¿no? Porque todos tenemos opiniones políticas, ¿no? Yo creo que está bien que, por ejemplo, yo no creo eso, y lo digo de entrada, ¿no? Yo no creo, pero habrá quien diga, yo creo que esté bien que se criminalice el aborto. Pues sí, pero tú eres hombre, o sea, ¿tú qué vas a tener que decir de eso, no? Los foros los han visto, ¿no? Es ridículo. Vamos a hablar sobre las consecuencias de la despenalización del aborto. Y puro güey. Oye, ¿y estos por qué? ¿Qué tienen que decir estas personas, no? Pero es una estructura mental, es una estructura, insisto, de prácticas, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que deciden qué es lo legítimo y lo ilegítimo? Hombres blancos y en este caso normalmente mayores de 50 años. Hasta la brecha generacional se les pasa de largo, ¿no? Y se supone que son sociedades plurales, democráticas, hay debate público y el debate público está súper restringido también, ¿no? Tan es así que cuando hay ciertos personajes, no menciono nombres, ¿no? Pero que están ahí representando otro tipo de derechos, otro tipo de manifestaciones, viene el statu quo a decir, claro, ya se están haciendo las víctimas, ¿no?
es que ellos y la opresión es su bandera y así. Oye, es que estás dejando de reconocer que sí existe la opresión, que sí es una causa, no solo es una causa legítima, es una causa cierta, ¿no? Pero entonces estás deslegitimando nuevamente, ¿no? Entonces, en el debate público, en el ejercicio del gobierno, esto también es una de las dimensiones que atraviesa, ¿no? La idea de universalidad no es tan simple por eso, ¿no? La idea de pluralidad no es tan simple tampoco. Y no obstante, son los pilares a partir de las cuales tendríamos que construir nuestras relaciones, y por eso digo relaciones sociales. No solo es los poderes, cómo entre ellos, no solo es los partidos, cómo se comportan, desde luego que eso también es. No solo es cómo se seleccionan las candidaturas y por qué, sino cómo hay relaciones para con la ciudadanía. Y no solo de permitirles votar, que eso también. No solo de permitirles la representación, que eso también. Cómo se ejerce el poder punitivo. Esa es una dimensión importantísima. Si me preguntan a mí, la parte en donde vislumbraremos o no qué tan democrático es un Estado, aguas México, ¿no? Es en el ejercicio de la violencia. Los derechos político-electorales están bien, yo no digo que no. Nos permiten elegir autoridades políticas legítimas. Pero eso es una dimensión. ¿Cómo ejerce la violencia el Estado? Es la dimensión de dimensiones. ¿Sí? Y no por, insisto, y no porque venga de procedimientos quiere decir que por sí misma ya es democrática en su contenido. Entonces, la norma se revela insuficiente porque aún en su contenido puede ser antidemocrática. Puede fomentar relaciones sociales que no son, fomentar relaciones sociales. El matrimonio es una relación social, ¿no? O sea, yo, cuando me case, voy a hacer eso, ¿no? Voy a ser un casado. Y eso podrá limitar mis posibilidades de contratar, podrá implicar mi cuestión de herencia, mis seguros, los que tengas, si tengo, ¿no? Para con las otras personas, una persona casada, y eso significa que puede hacer y que no puede hacer otro cierto tipo de cosas. Entonces es una relación social que se constituye, ¿no? El divorcio es lo mismo, ¿no? Ahora ya puedo, ¿no? Ahora ya soy libre para hacer este otro tipo de cosas. La reclusión o la delincuencia es una relación social porque implica que si tengo esa definición, me sustraen de mi esfera de acción, ¿no? Me sustraen de mi domicilio, me sustraen de mi colonia y me encierran en otro lugar en donde mis relaciones sociales van a ser otras y van a estar mediadas por el poder punitivo. Entonces, por eso digo, se traspasa, no solo es la definición jurídica, sino cómo se traspasa a nuestra esfera de acción cotidiana. ¿Sí? El hecho de ser un empleado público, por ejemplo, un empleado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene para mí unas ciertas limitaciones, por ejemplo, ¿no? Y está bien, se asumen. Entonces, por eso digo, la norma genera relaciones sociales, ¿sí? Para con los ciudadanos, porque más está compuesta las comunidades políticas de ciudadanos y ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces, esta idea, ¿no? La ética de la responsabilidad son las consecuencias previstas como probables, porque claro, mucha de nuestra acción, mucho de nuestro actuar, incluida la norma, no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo se va a aplicar, no sabemos quién la va a aplicar, no sabemos a quiénes puede beneficiar o no, tanto como ustedes cuando se levantan, ¿no? En la mañana no sabemos, bueno, si vivimos en esta Ciudad de México, sabemos que hay tráfico, ¿no? Eso va a condicionar mucho mis posibilidades de desplazamiento. Pues tendré que levantarme más temprano o no, lo que sea, ¿no? Pero a lo que voy es las consecuencias probables de las cosas. Legislar, constituir, insisto, sociedades políticas democráticas, qué es lo previsible, qué es lo deseable, qué es lo probable que ocurra cuando hay una determinada figura. El contenido normativo, ¿no? Volviendo a la esfera normativa, pues también, o sea, no nada más es que resolvamos de conformidad con valores y entonces que los tribunales constitucionales pueden decir esto es inconstitucional, sino que en el contenido mismo de la norma, cuando se debate, pues tendríamos que ver cuáles son las consecuencias probables. Y esas consecuencias probables, vuelvo a la idea de que la universalidad es una enunciación, más no una situación de hecho, ¿no? O sea, que los valores sean valores y que tengan una racionalidad,
no quiere decir que sean los mismos aquí que en Francia, o bueno, a lo mejor podrán ser enunciados igual aquí en Francia, en Italia, en España, en Guatemala, donde sea, pero las consecuencias de estos, las consecuencias normativas de uno y de otro, no serán las mismas para aquí que para allá. Entonces, hay circunstancias históricas, lo cual no quiere decir que las sociedades democráticas no tengan como este elemento de homogeneidad, ¿no? De pluralidad social como una característica central y que entonces idealmente producirá eso, ¿no? Sociedades mucho más homogéneas que reconozcan la diferencia, pero, insisto, en la parte de la acción gubernamental, la decisión de política pública, la decisión presupuestal, la decisión inclusive política, está atravesada con nuestras circunstancias históricas, que no son las mismas. No es lo mismo México que Finlandia. Digo, desde luego, no es lo mismo, ¿no? Pero, bueno, no es lo mismo México si tiene algo más parecido que Costa Rica. No es lo mismo México que Colombia, ¿no? Entonces, cada una de estas decisiones tendrá que estar también pensada con relación a esto. Y vamos a la decisión judicial, ¿no? Para ir viendo cómo, o sea, la ética no son nada más abstracciones conceptuales, filosóficas, que, bueno, entonces vamos a obrar de acuerdo con el imperativo categórico kantiano, ¿no? Y voy a meterme al final con la parte de los animales, ¿no? Y Martha Nussbaum. Pero bueno, entonces, la decisión jurisdiccional, digamos, la decisión gubernamental, aplicar política pública y la relación o el beneficio colectivo en detrimento de algunos otros grupos, ¿no? Lo mismo el contenido legislativo tendría que estar mediado por qué relaciones sociales deseables queremos construir. Bueno, lo mismo pasa con la decisión jurisdiccional, ¿no? ¿Qué orden social se reproduce con esta determinada norma, si el conflicto es normativo, en esta determinada situación? ¿Resulta justa o injusta? ¿Quiénes son los grupos que lo componen? ¿Qué reivindica cada uno? ¿Por qué reivindica lo que reivindica? ¿No? Voy a poner un ejemplo. Un expediente, y este es un ejemplo así totalmente político, pero que conjunta esta idea de lo deseable, ¿no? ¿Hasta dónde es deseable que un contenido normativo sea prorrogado? Entonces es el expediente SUBRAP 1010/2021, ¿no? ¿Qué se dilucidó ahí? Es una persona, no voy a decir nombres, pero si lo buscan verán quién es. Es una persona de notoria mala fama pública, pero eso no importa, que fue legislador, ¿no? Y en su periodo como legislador, diputado federal, fue desaforado por malas prácticas en una gestión que tuvo como gobernante en la Ciudad de México. Y entonces fue desaforado, ¿no? Juicio de procedencia. Luego, ¿qué sucede? Que un partido, no voy a decir cuál, lo postula como candidato y se reelige, ¿no? Se reelige y con ello se parecería que está prorrogando, ¿no? Su fuero constitucional. En el recurso de apelación correspondiente, no es RAP, es JRC, es juicio de revisión constitucional. En el medio de defensa, pues, se alega la cuestión del domicilio efectivo. Pero uno de los magistrados en el debate dice, ok, esto del domicilio no se acredita por parte del partido denunciante. No obstante, es un hecho notorio, y lo hace valer como hecho notorio, que esta persona fue desaforada en su momento. Y que ese desafuero no puede desconocerse, ¿no? Que no se le puede prorrogar los efectos de una figura jurídica legítima, legislada, para dejarle, ¿no? Para prorrogarle esa protección que ya le había sido retirada. Entonces, ahí hay un conflicto normativo, pero hay un conflicto ético también, ¿no? De decir, vamos a utilizar una figura jurídica, bueno, dos figuras jurídicas, la reelección y los efectos de esta, que es prorrogarle el fuero a una persona que se le había retirado por esta jugar con las reglas del juego, ¿no? De conformidad para que esta persona pudiera mantener su condición de legislador y entonces no fuera perseguida penalmente. Anulando con ello, con una elección, los efectos de una decisión soberana. ¿Sí? Es un conflicto normativo, pero es un conflicto ético también, porque no se había hecho valer en el expediente y se introduce como un hecho notorio. Entonces, ¿cuál era la consecuencia previsible de esto? Corromper una figura como el fuero, que no tiene la finalidad de, bueno, te lo quitan, pero te lo vuelven a poner y entonces ya no eres perseguible, ¿no? Tiene una finalidad específica, ¿no? Que no seas perseguido políticamente, ¿no? El ejemplo de 2005 con el que ahora es presidente de la República es emblemático,
que no seas perseguido políticamente por la razón que sea. Pero eso no quiere decir que se van a, insisto, prorrogar sus efectos. Entonces, ¿cuál es la relación social deseable? Que los servidores públicos sean responsables, ¿no? O sea, responsables ante la ley, responsables ante la soberanía y que no utilicen la norma de manera indebida, ¿sí? Entonces, pero insisto, aquí hay como varias tensiones, ¿no? La tensión normativa por un lado, la tensión de la legislación por otro, y entonces y los juzgadores, ¿no? Si bien es cierto que se ciñen a lo que dice en el expediente, también procuran que las relaciones sociales sean, ¿no? Democráticas, aun cuando esto implica dejar de reconocer otro tipo de derechos, como es el ser elegido, ¿no? Porque había sido elegido, había sido prorrogado su mandato, ¿no? Entonces, en estas no solo vemos optimización en los términos matemáticos de las cosas, ¿no? ¿No? Sino vemos, insisto, la asunción de que hay otra esfera que tiene que producir las relaciones políticas, públicas que deseamos, ¿no? Y que significan entonces no solo la subsistencia institucional, sino que los conflictos, el reconocimiento, el actuar público de las personas tiene que estar de conformidad no solo con los principios de universalidad, sino con los principios que son inherentes a la función pública, ¿no? Con los principios que son inherentes a la responsabilidad de los gobernantes, ¿no? Sí, vamos bien hasta aquí. ¿Preguntas, comentarios? ¿Nada? Bueno, sí, gracias. Como cuando gusten intervenir, ¿no? Ya 10 minutos más, prometo, y ya les voy cediendo la palabra si tuvieran algo que decir, ¿no? Bueno, entonces, esto que decíamos de la ética individual, ¿no? El racismo es la pandemia. Bueno, si el racismo no es un problema individual, como no lo es el machismo, ¿no? Por eso yo decía, bueno, si yo empiezo a agarrar y decir, yo no lo hago, y entonces yo no soy racista, entonces el racismo no es problema mío. Entonces, a esta enunciación del imperativo categórico, obra de tal manera que tus actos sean el fundamento de una ley universal, no se quede en lo individual. Es un mandato, digamos, colectivo. Es un mandato que atraviesa el quehacer también gubernamental, porque en el quehacer gubernamental, en el quehacer político cotidiano que hacemos en nuestro discurso, en nuestra práctica, estamos reproduciendo relaciones sociales, ¿no? Estamos legitimando cierto tipo de relaciones sociales, ¿no? Entonces, la ciudadanía democrática y la obediencia a la ley, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, para ver ustedes qué me dicen. ¿Cuándo es justificable? Si es que acaso sea justificable. ¿Es justificable desobedecer a la ley? Sí, no, ¿por qué? ¿Y cuándo en todo caso? Quien guste participar. ¿Puedo desobedecer la ley como ciudadano democrático? Y si sí, ¿cuándo? Y si no, ¿por qué no? ¿O por qué sí? ¿Y qué ley en todo caso podría desobedecer? ¿Y qué produce desobedecer a la ley? Son muchas preguntas, pero ahí como vayan gustando participar. Tengo la intuición y la impresión de que sí. Juan José Tena, por favor. Gracias. Pues yo creo que ha habido ya varios ensayos, ¿no? De desobediencia civil, Sí. extremadamente injustas, pues que no encuadran, y más ahora en este marco democrático de derechos humanos, yo creo que es viable su desobediencia y justificable. Claro. ¿Conocen ustedes el caso de Rosa Parks? ¿No? Bueno, Rosa Parks era una niña. En ese entonces, en Alabama, que era el estado donde ella vivía en Estados Unidos, había una ley, estaba legislada, lo cual quiere decir que podía, o sea, el que haya una ley quiere decir que puede ser aplicada y que la aplicación implica, entre otras cosas, el posible ejercicio de la violencia legítima del Estado, porque es coercible y es general y está, ¿no? Y además produce prácticas sociales y un orden social. Y la ley decía, no estoy enunciando el contenido de la ley, pero la ley suponía que los negros, así, perdón,
los afroamericanos, cuando se subía al camión un blanco, así, tenían que cederle el lugar. Era una obligación. Y entonces se sube una persona blanca a el camión y Rosa Parks no se levanta. Y no solo no se levanta, dice, y no lo va a levantar. No me importa que sea la ley, no voy a levantar. La arrestaron, obviamente, ¿no? A la larga ella se convirtió en una activista en contra del racismo, ¿no? Pero desobedeció una ley. La ley estaba ahí y era conocida y era aplicada y era coercible, era sancionada, estaba legislada. Siglo XX, o sea, Estados Unidos como democracia. Y dice, no, porque no es justo, porque reproduce un orden social. No lo dijo así, desde luego, no, una niña, pero reproduce un orden social con el que no estoy de acuerdo, que me pone en una categoría de inferior con relación a otra persona, que ¿por qué? Porque tiene un color de piel distinto. Eso me hace inferior, eso me hace que yo le tenga que ceder el asiento, ¿no? El apartheid en Sudáfrica, digo, no podríamos pensar que era democrático, aunque si le preguntaban al statu quo sudafricano, ellos decían que sí eran, ¿no? Pues si los negros son inferiores, ¿por qué no sería esto deseable? ¿Y por qué no tendrían que circular por el otro lado de la banqueta? ¿Y por qué tendrían derecho de representación? Entonces, hay ejemplos del siglo XX, no decimonónicos, no del medievo, no, del siglo XX, que han reproducido órdenes sociales injustos. Bueno, si me pregunta, el divorcio causado es injusto, totalmente. Y lo dije, para las mujeres, ¿no? Porque el hombre se larga y ya, a mí me da lo mismo, ¿no? Y tengo otra relación, demándame, ¿no? Era injusto para ciertas personas. Claro, ¿para quiénes? Para las que estaban en la situación de desventaja, no jurídica, desventaja histórica, desventaja social, desventaja hasta de alguna forma moral, porque se veía así como, ay, no. Bueno, todavía, ¿no? Todavía hay quien condena así. El hombre divorciado que a todo dar, ¿no? Ah, de la que te libraste, mi amigo, felicidad. La mujer divorciada es como, pues, ¿qué hiciste mal? No le cumpliste. Eso es terrible, ¿no? Claro, pero ahí volvemos, lo normativo, lo valorativo, ¿no? Entonces, estamos todavía atravesados por muchos órdenes que a veces no son jurídicos estrictamente, pero que son morales, que son injustos. Y es ahí donde tendríamos donde tiene que entrar la dimensión ética. Bueno, entonces, no es tan fácil como decir, no, nunca, yo siempre obedezco la ley. Ok, si siempre obedeces la ley y estuvieras en la situación de la persona que le pidió a Rosa Parks que se levantara, entonces tú le dices, no, perdón, pues es que la ley es la ley, ¿no? Te tienes que levantar. Mira, yo no quisiera, pero es que es la ley. Y si yo no obedezco la ley y tú no obedeces la ley, entonces esto se va a convertir en una anarquía. Entonces párate y dame lugar a mí, porque pues así dicen. ¿Me explico? Eso es problemático, ¿no? Por eso esta otra lámina, ¿no? Que dice persona y significación. ¿Cómo nos significamos como personas? ¿Cómo queremos ser como personas? No tiene que ser el hombre con camisa, con chaleco, ¿no? Y pelo más o menos corto, como sea. Pero puede venir con una peluca, ya lo había dicho, ¿no? Bueno, y esta idea de, ay, perdón, es que yo quería ver lo que decía la lámina hasta abajito, porque no la alcanzo a leer. Voy a mi presentación, ahorita no los voy a ver, porque dice, ay, y las estructuras sociales, que son esto, ¿no? O sea, las normas finalmente producen cosas, ¿no? Estructuran nuestro comportamiento, lo limitan, más o menos, ¿no? Entonces, por eso es donde la acción, ¿no? Sea colectiva, ¿no? Protestas para desconocer un orden social imperante que puede estar reforzado por la norma y que eso no la hace justa, ¿no? Como ven, el módulo, la clase ha ido, ¿no? La articulación es la norma no basta. No basta porque no necesariamente produce lo que queremos que produzca, pero no basta porque a veces lo que sí produce no es justo por sí misma, aun si viene de procedimientos democráticos, porque legitima una serie, y con la fuerza de la ley. No es lo mismo que yo así la vea, yo no, pero que yo vea fea a una persona por alguna razón, a que la ley no solo era, pues yo no la puedo no verla feo, no importa, quítate, porque ese es mi lugar. Y te veo bonito, es más, no te digo quítate, me harías el favor de levantarte, dado que yo tengo el derecho de que tú
te quites, bueno, que tú me cedas el lugar, y tú no tienes derecho a estar ahí si yo estoy parado. Lo puedo hacer así de lo más amable posible, ¿no? Y no obstante, eso no basta para que sea justo, ¿no? No es la forma de enunciar. Marta ella tiene una propuesta todavía más interesante, porque aquí hemos hablado de ciudadanía, ¿no? De personas, en donde la universalidad más o menos la podemos entender, más o menos, y más o menos podemos ironizar, y más o menos yo puedo ser así medio burlón de prácticas sociales que me parecen así como nefastas, ¿no? Esto de los órdenes sociales de divorcio, o de los órdenes sociales discriminadores, ¿no? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con otros seres que no quiero decir no pensantes, que no humanos, pues, ¿no? Con otras, pues sí, otros seres con los que compartimos nuestra cotidianidad. Y no solo me refiero a mi mascotita, ¿no? Yo puedo querer mucho a mi mascotita y la saco a pasear y yo soy bien buena onda, pero eso no implica por sí mismo, ¿no? Y aquí qué papel tiene el Estado, y aquí qué papel tiene la democracia. La democracia puede alcanzar también a esos seres no individuales en el sentido humano del término. La democracia tendría que mediar también para entonces convertir que las relaciones sociales deseables sean extensibles a los animales. ¿A cuáles? ¿Por qué? ¿No? Y el caso de Marta Nussbaum, ella, entre otras cosas, porque ha escrito mucho sobre justicia animal, es parte de una asociación que promovieron un habeas corpus, algo parecido a un amparo, ¿no? Para que a un elefante se le saque de un zoológico y lo lleven a un refugio, ¿no? Pero no nada más se limita ahí, ¿no? Bueno, vamos a luchar por los elefantes, vamos a luchar en contra de la caza furtiva, ¿no? Y hay muchas controversias alrededor, porque hay otros, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, es que los safaris, ¿no? Estas cosas horribles donde los oligarcas, perdón que lo diga así, pero sí, ¿no? ¿Quién pueden pagar así $100,000 por matar a un león, ¿no? Pues quien tenga $100,000 de sobra. Y no, si te sobran $100,000 no lo vas a hacer, pero si te sobran $10 millones, digo, yo no lo haría, pues, pero habrá quien diga, ay, sí, qué divertido, va a matar a un león. No sé por qué tenga de divertido, ¿no? Pero, o sea, nuestras prácticas lúdicas, ¿no? Las prácticas lúdicas de gente así que no tiene como una dimensión de, ¿no? O sea, vuelvo al ejemplo de lo, pues no quiero decir de lo animal, pero de las representaciones de ello. En Bélgica, cuando el Congo belga, ¿no? Estoy hablando ahí sí del siglo XIX, pues eran exhibidos las personas, los niños, en zoológicos, porque eran como criaturas que no tenían derechos. Pero entonces, podemos hacerlo extensivo para los animales, en la idea de que la democracia tendría que incluir, claro, ahí el problema es cómo les damos representación, no podrían tenerla, tendría que ser a través de personas, ¿no? De humanos, pues, ¿no? Los que les reconocen algún derecho, ¿no? Desde luego, serían derechos que están humanizados y entonces ahí tenemos problemas. Porque, bueno, lo que tú dices que son sus derechos no necesariamente es lo que son, y ahí es donde pues, se tienen que incluir juicios de expertos, ¿no? Esto solo para decir, ¿no? Cómo reconfiguramos nuestras expectativas de relaciones sociales y quizás la propuesta de Marta Nussbaum es que sí, desde luego yo la leo y me encanta y digo sí, ¿no? Lo que diga ella, no porque lo diga ella, no es argumento de autoridad, es porque tengo como afinidades con ese pensamiento que muchos dirían, ya nos tocó un maestro progre, ¿no? Peor woke, ¿no? Típico, ay, qué bueno que ya se va a acabar la clase y ya no vamos a tener que soportar. Vino a hablar de ética, pero le puso como todas estas dimensiones de buena hondismo. Ese es el discurso, perdón que lo diga así, del statu quo para defenderse, ¿no? Para defender privilegios. Y la democracia, perdón, no son privilegios. No a todo el mundo le gusta. Lo que pasa es que en estos tiempos creo que de lo que está poniéndose en tensión es justamente eso, que el statu quo estaba muy a todo dar, ¿no? Que estábamos muy cómodos haciendo chistes, viendo a las personas esto, ¿no? Ejemplos sobran, viéndolas raro, viéndolas feo, separándolas, y eso justifica violencias simbólicas, ¿no? Como decir, nos reservamos el derecho de admisión, ¿no? Ay, quisiera que los niños vinieran con el pelito corto, ¿no? Ay, los niños no pueden usar rosa, ay, las niñas no pueden traer pantalón de mezclilla, que se pongan falda, ¿no? Friazo, ¿no? Así diciembre, ¿no? No, pero pues es que las niñas usan falda, ¿no? Los niños pantalón. ¿Qué? Son órdenes sociales, son expectativas. Y uno pensaría, ¿pero eso qué tiene que ver con democracia? Todo,
porque, insisto, atraviesan nuestras relaciones sociales, que es a lo que iba, ¿no? Cómo yo y cómo colectivamente, porque, insisto, no termina ni empieza conmigo, ni con ustedes en su individualidad. No somos portadores cada uno de una opinión. Esas opiniones que tenemos se van conformando, se van transformando, insisto, de manera colectiva, y las reproducimos y las legitimamos, ¿no? Y las constituimos de esa forma, ¿sí? Esto lo podemos hacer otra vez, y vuelvo a la premisa, ¿no? Esto lo podemos hacer extensivo a los animales, ¿cómo? ¿Hasta dónde? ¿No? Y vienen muchos debates, que ese es uno de los tantos debates de la bioética. O sea, la bioética no termina únicamente con la idea de la eutanasia, que es una dimensión, desde luego, ¿no? Y ahí podremos hablar y podríamos seguir, porque también es democracia, ¿no? La dignidad de la persona como un elemento, ¿no? Pierdo mis funciones, pierdo la capacidad para ser yo y entonces, no manches, ¿no? No le impongas una carga primero a quien se le imponga, ¿no? Si, ahora mi hijo, yo no tengo, pero va a tener que hacerse cargo de su padre. Pero además yo, como ser, dejo de ser funcional, puedo o no, y por qué disponer de la vida, de mi propia vida, ¿no? Pero claro, con un tratamiento médico, ¿no? Pues me compro una pistola y me doy un tiro y ya, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de terminarla de manera tal. Se me olvidó cómo se llama, hay una película en Netflix que trata ese tema, que la vi yo hace relativamente poco, ¿no? Paddleton se llama, la voy a escribir aquí, nada más para que la vean. Él no tiene nada que ver con ética necesariamente, aunque sí, porque es una persona. Paddleton, así como el juego, Paddleton. No, sin doble T, T-O-N. Y entonces, pues es un cuate, ¿no? Que tiene una enfermedad terminal y acude a una farmacia para que le den el tratamiento y terminar con su vida de manera digna antes de que sea una catástrofe, ¿no? Una persona solitaria, tiene un amigo, ¿no? Y hay una relación de padre. Bueno, esa es una dimensión, la dimensión humana, ¿no? El aborto, la eutanasia y algunas otras manifestaciones de esto, ¿no? La dimensión animal. ¿Para quiénes? Y ahí el debate no es simple, ¿no? La alimentación, la industria de la alimentación, y ese es un problema también, ¿no? El desequilibrio ecológico. Hubo una resolución en la Corte de Colombia que prohibía la pesca deportiva, ¿no? Los positivistas jurídicos se fueron de cabeza, ¿no? Claro, Tribunal Woke, ¿no? Esa es como ya la fácil, ¿no? Por cierto, y quienes lo dicen son los liberales. Otro puyazo sí contra los liberales. Entonces, Tribunal Woke, ¿no? Ay, es que están sacando principios de la chistera, no son ni existe, lo están inventando. Pues sí, perdón, pero el derecho se inventa. O sea, no es una cosa que existía, ¿no? No existía por sí mismo como la lluvia. Pues lo inventaste, pues sí. También las palabras, por eso le puedes poner una E, ¿no? O sea, no hay. O sea, lee el Quijote y vas a ver que el español que utiliza era muy distinto al que usamos ahora. O sea, se transforma. Y la ley se transforma. ¿Quién lo puede transformar? Bueno, sí, claro, no la puedo transformar yo no soy legislador, legisladora, juez, pero pueden transformar los jueces, ¿por qué no? No son camisas de fuerza. Porque lo que queremos producir, lo que deseamos producir, son sociedades en donde, regreso a la otra lámina, hay acá, la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Y eso confronta. Pero insisto, ¿qué tal si no son solo personas y son también la mayor felicidad posible no avanza, para el mayor número de seres? Y entonces prohíben la pesca deportiva, ¿no? Y dicen, ¿por qué? Porque primero, ¿para qué lo matas? O sea, no tiene ninguna finalidad alimentaria, ¿no? Primero. Después, eso también puede tener efectos, fíjense cómo la esfera colectiva ya no nada más es los humanos, ¿no? Puede tener efectos de desequilibrio ecológico, ¿no? Y entonces, con eso, a partir de esa premisa, hay un montón de prácticas que no por serlo quiere decir que produzcan efectos deseables, lúdicas, ¿no? ¿Por qué tendría yo derecho de cazar a un león? Y entonces dicen, bueno, es que como pagan $10,000, eso permite que se vuelva como más o menos sustentable, ¿no? Porque pues eso da lana para que pues está limitada la caza, hay una temporada, no se puede cazar a cualquier animal. Bueno, sí se puede cazar a cualquier animal, pero ahí está solo por decir un número, ¿no? Porque yo no sé de esas reglas y ni quiero saberlo, pero por decir 10 leones al año, ¿no? Claro, va a llegar uno con $10 millones y va a decir, no, hombre, que sean 11, que sean 14, ¿no? Porque ese es el problema. Cuando media
otro tipo de cosas que es el dinero. Entonces, no podemos perder de vista que hay una esfera valorativa que tiene que atravesar todo lo demás, ¿no? Y uno de los grandes problemas contemporáneos es que lo que atraviesa, pues, es el dinero, ¿no? En todas nuestras relaciones. Bueno, entonces la propuesta de Marta Nussbaum es no solo a las personas, tendríamos que reconocerle en términos bioéticos. Y hay una escritora, bueno, es una escritora, una profesora de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que se llama Paulina Rivero Weber, que coordina un libro sobre ética animal. Fantástico, fabuloso, ¿no? Está publicado por el Fondo de Cultura Económica, se los recomiendo muchísimo, ¿no? Ella lo coordina, escribe un artículo también, pero son más personas las que colaboran, ¿no? Pero esto no. Entonces, bueno, yo les recomendaría esas también lecturas, ¿no? Hasta aquí, preguntas, comentarios. ¿Todo bien o mal? Ya podemos, ¿nos puede compartir su presencia? Sí, sí, escríbeme por favor a mi correo electrónico. Ahí yo con todo gusto se las comparto, ¿no? Bueno, si no hubiese ninguna pregunta, ningún comentario, esperando desde luego que la clase haya sido interesante, que se haya articulado bien, que haya respondido algunas preguntas, ¿no? Que no haya sido así como que, ay, empecé el lunes y además con esto, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Empecé el lunes y bueno, pues al menos hubo algo que aportó el módulo. Yo les agradezco, les deseo que tengan un feliz inicio de semana corta para quienes sea semana corta. Y nada, pues que tengan un feliz lunes también, ¿no? Hasta la próxima, gracias y nada más. Gracias a ustedes, hasta luego.